Recording in progress. Las columnas calculadas y
Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola Camila, Gonzalo, Javiera, José, Seba, ¿cómo les va? Hola, buen día, profesor. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Hola, hola, buenas. Hola, buenos días. Bienvenidos a los que están llegando, muchachos. Muy bienvenidos. Hola Pamela, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, profesor. Comenzamos en breve, chicos. Bien, creo que ya parece que estamos todos, ¿no es cierto? O la gran mayoría.
A ver, tenemos 16 participantes, menos 2, serían 14. Ok, bien. Como decía el curita, estamos aquí todos reunidos. Buenos días a todos. Y vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy día lunes 25, ¿no es cierto? Como se acostumbra a decir siempre, cómo pasa el tiempo, ¿ah? ¿Y cómo lo pasó Pamela usted? A ver, ¿estudió o no estudió? Sí, un poquito, Un un poquito. poquito. ¿Y ese poquito qué fue? A ver, ¿qué fue lo que Em, resultó? Hice la tabla que había dejado de la tarea, Ya. ¿Cuál tabla? A ver. que había que agregar la colación. Ya, correcto. Completar el esquema de costo. Sí. Ya. ¿Y le resultó de acuerdo al monito que yo le envío, no? Ah, eso no revisé, la El, foto. el dashboard no lo hizo. Ah, eso me falta, Ya, de los cálculos. Se me había olvidado la fotito. correcto. A ver, Almendra Zamorano, ¿cómo le fue con el esquema? Bastián, ¿cómo está Bastián Pereira? Aló, hola profe, buen día, ¿bien usted? ¿Cómo está? Ah, bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Estuve presente en la última clase, el tema, recuerdo que vimos el tema de las fórmulas, ¿cierto? De las fórmulas calculadas, de, de ver este tema de, no, a ver, creo que tengo por acá, tendría que recordarme un poquito más la clase, pero en el fondo eran como un resumen de las columnas calculadas de una tabla, que había que hacer ciertos los cálculos para poder visualizarla en una tabla dinámica o en una tabla normal, digamos. No, aquí no hay tablas dinámicas. O sea, No, perdón, matriz. claro. Ya, correcto. Y Jimena Núñez, ¿cómo está Jimena Núñez? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. ¿Cómo amaneció? Buenos días. ¿Le tocó nieve o no le tocó nieve? No, ¿No? granizo nomás, granizo. Ah, ya, perfecto, granizo. Un poquito. Oiga, y le granizó al ejercicio, ¿no? No, no, Uy, profe. No. no, no le Soy tocó. culpable, soy culpable. Ah, No, no le tocó. A lo mejor no alcanzó, no hizo ni monito de nieve, nada, ¿no es cierto? no, nada. Ah, perfecto. Oiga, y a ver, y don Juan Pablo Donoso. Don Juan Pablo Donoso. ¿Está por ahí don Juan Pablo Donoso? No sé si se refiere a mí, profesor. Buenos días, Juan Pablo Troncoso. Ah, perdón, perdón, Troncoso. Lo vi así a la rápida, perdone, discúlpeme. Ah, no, no hay problema. ¿Cómo le fue? Igual que mi compañera Jimena Núñez, soy culpable. No, no le agarró la nieve. No, tampoco. Ya, correcto. Oiga, y a ver, y José Pilar. Don José Pilar. ¿Está por ahí don José Pilar o no? Hola, profe, buenas, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le fue, señor, con el ejercicio? No, profe, no lo he podido ver. Lo siento. Perdón, no se entendió bien. Que no lo he podido ver. Ah, ya, correcto.
A lo mejor tiene problema con los lentes, po, ¿ah? No lo puede ver. O mucha nieve. ¿No le tocó nieve a usted o se le tocó nieve? No, no, no. Ya, pura agua nomás. Sí, Correcto. Y, y Javiera Peralta, ¿está por ahí Javiera Peralta? Sí, profe, igual que mis compañeros, no pude avanzar. No hizo avance en No, el... ¿Y en la plataforma ya terminó? ¿Ya usted? sí, Ah, ya, la plataforma la terminó. sí, estamos todos listos con la plataforma, declaración jurada y Ah, todos. sí, Ya, por lo menos los de Agusa sé que estamos listos. claro. Discriminando, ¿ah? Oiga, alguien preguntó, no sé si fue en este grupo, que no entendían una pregunta del, del trabajo final en la plataforma. ¿Fue aquí que había alguien? O como dicen los cabros, ustedes las callaron todas, porque parece que no es aquí. Sí, ¿Ya? profe, sí fue acá. Sí fue acá. Ah, ya. ¿Y qué les respondieron de la plataforma los ejecutivos? ¿Qué le dijeron? Hubo una persona que, que preguntó, no me acuerdo quién fue, ¿ah? No recuerdo quién fue, tendría que revisar aquí, a ver. Esto fue el miércoles, creo, ¿no? El miércoles pasado. Mm, 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 mm. Camelia parece que fue, ¿o no? Y, y si le respondieron, ¿le fue bien o no? ¿Se acuerda usted, Pamela? ¿Se acuerda que alguien preguntó por Sí, una, preguntó una niña, pero no recuerdo su nombre. claro. A ver, Pero la por lo niña, menos a mí no me han contestado. No han contestado nada porque yo entendí que iban a mandar como un correo como a todos, porque explicativo. como, claro, como cuál era el ejercicio, eso entendí, pero a mí no me ha llegado nada, por lo menos. Ah, ya, correcto. Y nuestra amiga Nina, ¿cómo está Nina? Hola, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Oiga, ¿cómo le fue con el agüita? No se mojó, ¿verdad? ¿No se resfrió? Nada. Eh, no, no me refiero, pero sí cayó harta. Llegué Hasta, ¿verdad? el jueves, no, el miércoles llegué ahí empapada de la casa. No salí sin paraguas. Puta, como decía mi abuela, como sopa. Sí, Oiga, Nina, ¿y usted terminó el ejercicio este de las ventas con los dashboard y los cálculos? de la semana pasada, del Mm, miércoles. No estuve el miércoles pasado, profe, pero ahí conversé con un compañero y me dijo que habían hecho un ejercicio similar y no lo alcancé a revisar, la verdad. claro, pero usted estuvo en la clase donde hicimos el ejercicio en chiquitito, así en pequeño, en demo. El miércoles pasado no estuve, las otras clases sí he estado todas. Ah, ya. O sea, em, esta donde aquí, por ejemplo, trabajamos con esa tabla, cálculos, costos, que es una tabla muy pequeñita, cálculos, costos, esta que solo tenía tres campos. Ah, Es, perfecto. No, esa no la vi. ¿no estuvo usted en esa clase? No. Ya. Le aconsejo que revise el video porque esta es la base para el ejercicio que todo el resto de sus compañeros no han hecho. ¿Ya? Así que Ok. vamos a hacer como en el colegio. ¿Alguien tiene lápiz rojo, chicos? No tengo lápiz rojo yo acá, pero si alguien tiene lápiz rojo, para poner un uno así, de arriba hacia abajo. A menos que alguien la haya hecho. A ver, porque usted sabe que a veces dice, pagan justo por pecadores, pero puede que haya uno que no haya pecado. Y el que no haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Ah? ¿Se Profe, sabe? yo lo hice. Ah, ve que había alguien que no había tirado la primera. Ah, perfecto, Isidora.
A ver, ¿y la tiene por ahí para que no se la comparta? Sí, Ya, a ver, déjeme darle la pasada aquí porque este sistema... ahí ya compartí. Ah, ¿Te ves? excelente. Sí, se ve muy bien. A ver, deje agrandar un poco más. Perfecto, muy bien. Costo nuevo, costos iniciales. Veo que le cambió también el nombre. Personal acá, tarjeta. Arriba tiene la tableta. Excelente. ¿Ven, chicos? Ven, ven, ven. Ya. Mire, esto me pone más contento que taxista con pasajeros. Ah, decía por ahí un antiguo cómico. Bueno, la felicito, Isidora, entonces, por su trabajo, porque eso significa darle continuidad a la materia que se va viendo. Por eso yo le decía a Nina que ojalá pueda ver la grabación de esa tablita chiquita y con eso creo que esa tabla sí se la mandé por correo, parece, ¿no? Se la mandé por correo, así que todos la deben tener. Bueno, eh, puedes compartir el archivo por el chat, claro, por supuesto. Deme un segundo y vamos a compartir el archivo. Porque estaba buscando yo aquí el dashboard, pero parece que lo hice en otro PBX, ¿ya? Ahora, la idea es que le vamos a compartir la imagen, ¿ya? La imagen de lo que tiene que hacer. Pero la imagen de lo que tiene que hacer iba en el Excel también, pues. Así que no hay mucho que, que compartir, a menos que lo que usted me quiera decir, estimada, es que yo le mande la tarea hecha. ¿Eso me quiere decir o no? No, profesor, solo que si me podía compartir el archivo de Excel. El archivo de Excel. Ya, voy a revisar el correo porque en el correo debería estar. ¿Ya? Aquí estoy viendo rápidamente los Excel que he estado trabajando. No, como hago muchos trabajos con Excel. Ya, pero apenas tenga el Excel lo voy a compartir de nuevo. Eso debe ser, para los que no estuvieron en la clase, debe ser estudiado con la clase, para que así puedan hacer el trabajo que iba en el Excel. A ver, como dice por ahí alguien, para hacer la corta, a ver, Learning, documentos comunes, recursos, cálculos. Ejemplo, a ver, voy a revisar si es esta. Claro, Profe, acá, sí. es que la tarea era con el Excel de las ventas nacionales. Ese ya lo tenemos. El que hicimos en Eh, la clase era el otro. sí, pero alguien parece que quiere el archivo. Aquí lo tengo, ya lo encontré. No se preocupe. Es un Excel. Ahí va el Excel. Claro, para las personas que no pudieron asistir ese día, necesitan ese. Y luego, ahí va el de las ventas nacionales. Entonces, el de las ventas nacionales lo vamos a visualizar al tiro aquí. Eh, mm, mm, Entonces, a ver, ventas nacionales. Aquí está. Ya, mire, para ponerse al día. En el archivo ventas nacionales se vuelve a repetir la misma instancia del ejercicio chiquitito, el ejercicio de demostración, ¿ya? Esta, ¿ve? Y aquí está la tablita que yo les mostraba que es chiquitita, ¿ve? Tiene apenas tres campos, incluso se ocupan dos nada más. Este se ocupa para todos los cálculos y este después se ocupa para la segmentación. Y aquí van las ventas, ¿ven? Este es el archivo de ventas nacionales y aquí está el detalle de lo que hay que hacer y acá está la vista de lo que hay que hacer. Ve, mire, ahí hay dos imágenes. ¿Ya? Así para los que... Profe, no está mostrando nada. Profe, no se ve. vaya si está compartiendo. A ver.
Ah, es que dejé el compartir para nuestra amiga. Perfecto. Disculpe. A ver, ahí está, ya. Entonces, repito de nuevo. Este es el archivo que da paso a todo. Aquí se detalla cómo construimos nuevas columnas calculadas. Nuevas columnas calculadas, pero con un propósito que era ¿qué? Un esquema de costo. Y los datos eran con esta mini base de datos, en la cual yo le mencioné que el único campo que se ocupa es ese, costo unitario. Sobre él van todos los procesos en cuestión, ¿ves? Ahí dice, costo unitario sobre el costo unitario. Y después se usa el nombre del producto que no tiene mayor relevancia. Es para que haya dos productos nada más para hacer el dashboard. Ese es el que hicimos todo en clase. ¿Ya? Y después viene la explicación junto con la base de las ventas nacionales. Y aquí está lo que hay que hacer, ¿ves? Formatos a objetos visuales a gusto. O sea, este yo lo coloqué como un mero ejemplo, ¿ya? El color, el tamaño, la posición, por ejemplo, vi ahí que nuestra amiga Isidora había puesto la tablita en la parte de arriba, etcétera, ¿ya? Así que los formatos lo hace usted, pues ya tuvimos una clase completísima con los formatos. Bien, entonces eso culminó con la parte de columnas calculadas. En el día de hoy voy a tomar a ver, este cuadrito de aquí, lo voy a copiar y pegar, porque vamos a conocer hoy día una nueva forma de cálculo. Y esta forma nueva de cálculo se llama así, medidas. Medidas. ¿Qué es y para qué sirven las medidas? ¿Dónde se aplican? ¿Cuál es el propósito de una medida? ¿Ya? Bueno, en primer lugar, vamos a ver aquí, ¿por qué tengo tanto espacio? Ah, me quedo muy, ahí sí. En primer lugar, vamos a decir que una medida es otro tipo de cálculo, pero que es un poco diferente de las columnas que usted ya aprendió a crear. Es otro tipo de cálculo. Vamos a usar la palabra ahí. Otro tipo de cálculo que de cierta forma puede llegar a ser mucho más óptimo, pero también tiene sus desventajas. ¿Ya? Lo mismo que vamos a ver ahora, que es mejor que una medida respecto de una columna calculada. ¿Ya? ¿Dónde puede estar la gran diferencia? Ahora, las medidas, al igual que las columnas calculadas, vamos a tener modos, muchos modos, modalidades operatorias de calcularlas, de elaborarlas. Por ejemplo, aquí mismo, como estamos en la pestaña Inicio, ¿no es cierto? Usted puede apreciar por aquí a la derecha que hay dos botones, dice, uno nueva medida y otro medida rápida. Bueno, nosotros vamos a colocar ese. Ahora, ¿de qué se trata el de al lado? Ese tiene que ver con la inteligencia artificial de Microsoft que se llama Copilot. Pero de ese tema nosotros no vamos a hablar todavía porque qué instancia tiene, no tiene ninguna connotación especial que nosotros tratemos de ocupar una medida rápida. Es como, por ejemplo, si yo anduve toda mi vida en una citroneta, por decirlo algo, y un día me gano el loto, el quino, cualquier premio y me compro un Ferrari. A ver, amiga Pamela, ¿usted cree que podría manejar ese Ferrari como Niki Lauda, nuestro chileno, no me acuerdo el nombre? ¿Qué cree usted? A ver, Yo creo que sí. ¿podría manejarlo? Yo creo, no sé. Permítame dudarlo. ¿Por qué, Permítame profesor? Yo le tengo dudar. mucha fe y confianza. ¿Cómo? Le tengo mucha fe y confianza. Yo sé que lo va a poder hacer.
No, 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 no. Usted. Ah, Usted. yo no sé ni manejar, yo no. Cero posibilidad. Ya, a ver, vámonos entonces a otro escenario. ¿A usted le gusta la cocina? ¿Le gusta Más o cocinar? menos. Más o menos. Ah, ya, más o menos nomás. Entonces, pero por ejemplo, hacer una cazuela no es problema, ¿no es cierto? Con usted. No, Ya. Pero si a usted le regalaran un robot de cocina, ¿conoce los robots de cocina? sí. Que son unas máquinas grandes así, que Ujú, preparan, pero de todo, hasta un de asado. todo. Claro, ya. ¿Usted haría la cazuela así de un día para otro en ese robot? Eh, no, tengo que aprender primero. Claro, habría que Ver el aprender manual, los botones, las ajá, palancas, las medias. Ya. todo eso. No. Eso más o menos es pasar de los cálculos de las columnas calculadas, las CC, a las medidas. Perdón, no. Es usar, olvidé lo que dije, usar medidas rápidas cuando apenas conozco las medidas normales. Imagínense, ¿ya? Aquí en las columnas, ahí me mareé. Es como si yo me dicen, mira, crea una medida para sacar la media del porcentaje que influye sobre el costo final de la venta entre los periodos A y B. Entonces yo le digo, ya, jefe, listo, listo. Entonces me meto a este botón medida rápida, porque yo como que cacho que ahí la cosa, y mire, se abre una ventana, se abre una ventana en donde aparece la famosa inteligencia artificial de Copilot. En primer lugar, debería yo saber qué es lo que es la inteligencia artificial, de qué se trata, dónde apunta, qué elementos hay que tener en cuenta. Imagínense que en Europa hay universidades y también en Estados Unidos que hay una carrera que de la inteligencia artificial son como 5 componentes que hay que estudiar para poder usarla eficientemente, ¿no? No preguntarle al chat GPT, oye, ¿lloverá mañana? No, po. Dame la fórmula del agua. Menos. Entonces, en Europa hay una carrera que apunta a este primer punto que se llama, en términos técnicos, se llama el famoso prompt, así, prompt, que en definitiva es cómo armarle la pregunta a esta inteligencia artificial. Entonces, cero, cero posibilidad de que usemos las medidas rápidas, ¿ya? Así que ahí vamos a cerrar el panel. Luego, vamos a meternos acá donde dice nueva medida, nueva medida. Y vea que apareció algo, pero casi igual que las columnas calculadas, pues mire, o sea, estamos en el mismo escenario. O sea, nos está convocando Power BI como la misma modalidad de inicio. Entonces va a ser mucho más fácil aprenderla, porque si tenemos como la misma estructura, mire, un nombre, el signo igual, y aquí yo tendré que escribir las expresiones con esas funciones que ya vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Que las vamos a profundizar hoy día. DAX. Entonces, aquí nos nace una inquietud, una inquietud. Nosotros todavía no sabemos usar funciones DAX, ¿verdad? No sabemos. Pero sí lo que vamos a tener en cuenta ahora mismo es que será lo primordial para hacer medida. Entonces ya tenemos una gran diferencia, mire, con las columnas calculadas. En las columnas calculadas jamás hablamos de funciones DAX. Ahora, chicos, si alguien sabe algo de funciones DAX, a ver, Vania Ulloa, ¿sabe usted de funciones DAX? Vania, ¿está por ahí Vania Ulloa? Vania, no está, parece. Don Gerald Fernández, don Gerald Fernández. Los que dijeron que habían
Gerald, hola Gerald, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, profe. Me da la impresión que las funciones DAX son tipos de fórmulas que se pueden ocupar en un ejercicio. Ya, correcto. Vimos que Vania logró abrir su micrófono. Sí, Hola sí, Vania. disculpe que se me volvió loco el mouse y no podía, donde tengo doble pantalla, no podía abrir. No sé el tema de las gachas. Estaba tomando atención, pero no podía abrir, por si acaso. Ya. Y durante, usted terminó la plataforma, me dijo, ¿verdad? ¿Cómo? Terminó el curso de la No, yo plataforma. todavía no. Voy recién en la tercera, ya ahí estoy, Ah, ya. avancé un poco, he ido súper lento, Ahí pero estaba estoy avanzando. callando. Ya, Sí, sí, sí. perfecto. Sí. Almendra Zamorano, usted me dijo que había terminado la plataforma, ¿verdad? Hola, profe, sí, Ya, sí la entonces, terminé. Almendra, cuénteme, ¿qué idea le quedó ahí de las funciones? ¿Cómo? ¿Qué entendió por las funciones DAX? Las funciones DAX me da la misma idea de cuando uno hace las funciones en el Excel. Eh, Como para ya, calcular medidas, calcular datos que necesitemos que no estén directamente en los datos que subimos al panel. ya, Eso más que nada. correcto. Y Bastián Pereira, gracias, Almendra. Bastián, ¿cómo está Bastián? Usted, Bastián, ya culminó la plataforma, ¿verdad? El curso de la plataforma. Claro, claro, sí, sí, ya lo terminé ya. Ya, ¿y qué aprendió acerca de las funciones DAX? Que son columnas como calculadas que uno quiere visualizar a partir de datos, a partir de datos que ya uno tiene en una base determinada de datos, puede hacer nuevos cálculos para, para visualizar de mejor manera, no sé, porcentaje, puede ser un porcentaje del total o diversos tipos de cálculos. Ya, correcto. A ver, y vamos a preguntarle a don Gustavo Guerra, que no ha hablado con él hoy día. Lo tenemos medio olvidado. Hola, Gustavo Venegas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Gustavo? ¿Ah? Hola, buen día. Bien, gracias a usted. Bien, gracias. Oye, Gustavo, cuénteme, ¿qué fue lo que le quedó a usted ahí como conocimiento de las funciones DAX de la plataforma? A un momento, profe, estoy medio ocupadito. Por fin. Perdón, no lo entendí, no lo escuché bien. Ya, a ver, parece que Gustavo está medio ocupado. Y nuestra brillante alumna, a ver, Isidora, cuénteme, Isidora, ¿qué nos puede decir de la plataforma y las funciones DAX? Sí terminé la plataforma y las funciones DAX son como cálculos parecidos a las fórmulas de Excel. Ya, correcto. A ver, bueno, en cierta medida, la mayoría de las opiniones están cerca de lo que es el lenguaje DAX, ¿ya? Lo vamos a reforzar un poco eso, ¿ya? Con una presentación que tengo por aquí. A ver, siempre se me pierde esta cosa. Eh, 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 eh. A ver, aquí está. Sí, ya. ¿Qué son las funciones DAX? Mire, cuando nosotros empezamos el curso, por ahí yo creo que les mostré
esta PPT, que después se las voy a enviar, en donde habla de los cálculos. Y los primeros cálculos que nosotros conocimos fueron estas, ¿no es cierto? Las columnas calculadas. Pero ahí al lado están las medidas. Ahora, ambas modalidades de cálculo utilizan o cuentan con una enorme batería de funciones especiales apellidadas DAX, que significa expresiones para análisis de datos. Y estas yo las reuní aquí o las plasmé en este pequeño collage que, como muchos dijeron, son como las funciones, ojo, funciones que tiene Excel. Puede ver ahí que hay funciones de DAX de fecha y hora, de texto, financiera, pero hay algunas especiales de solo de Power BI, ¿ve? Manipulación de tabla, inteligencia de tiempo, de relación, aunque el Excel en su modalidad avanzada también tiene un proceso ahí que está en una pestañita que se llama Data, que se llama el programa Power Pivot, ya que es un complemento, etcétera. Entonces, las columnas calculadas que nosotros ya vimos, ahora las tenemos que extender, potenciar. Entonces, para eso se ocupan las medidas. ¿Se acuerdan del icono que se refleja con cada columna calculada nueva? ¿Se acuerdan? Que era como el signo de sumatoria metido por ahí como una especie de rejilla. Bueno, acá es una calculadora, es mucho más decidor, ¿ve? Entonces, una medida es una expresión de análisis de datos, DAX, en donde se ocupa ese lenguaje, que es un lenguaje de programación que utiliza Power BI, también lo utiliza Power Query, también lo utiliza Power Pivot, tanto en este curso como en los cursos de Excel. ¿Ya? También existen esos tres grandes herramientas para crear columnas calculadas, medidas, que es donde vamos a entrar hoy día, y tablas nuevas, ¿ya? Esta es una gran colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula, en una expresión, para tanto calcular y devolver uno o más valores. Ahora, puede usar DAX para solucionar varios cálculos y problemas de análisis de datos, que obviamente es el fondo de nuestro curso, ¿no? El análisis de datos. Esto significa que, en resumen, una medida son como las funciones que trae el Excel, como el buscar B, el sí, en inglés, en inglés. O sea, el if, el sí, acá se va a llamar así, se va a llamar if, ¿no es cierto? Lo que produce su uso solo cuando se utiliza como un cálculo online. Bueno, de eso vamos a aprender enseguida. Ahora bien, cuando empezamos a usar medida, y tal como ya lo había mostrado, tenemos dos caminos, ¿ve? Medidas rápidas y medidas nuevas. Ahora, las medidas rápidas se realizan con la IA, o sea, un asistente, inteligencia artificial, y opciones predeterminadas de las funciones DAX. O sea, obviamente la inteligencia artificial le mete ahí una montonera de funciones DAX para solucionar su problema. Pero como yo ya dije, primero tengo que empezar a aprender qué es lo que es la inteligencia artificial y luego poder usarla tanto en Excel, en Access, en PowerPoint, en el correo, en todas partes usted sabe que está eso. Ya, y la nueva medida es la opción manual, similar al modo de Excel, utilizando estas nuevas herramientas. ¿Ya? Pero para entrar en terreno, yo diría en terreno suave, en terreno medido, las columnas calculadas tienen uso de funciones DAX, ¿ya? Tienen uso de funciones DAX. Se olvida que esta cosa no es arrastrar,
como usted sabe, en el sistema Excel, si usted tiene un grupo de celda o un cuadrito de texto como estos que uso yo, eh, se, se pone el ratón en la orilla, el ratón cambia de figura y usted con la tecla control va sacando n copias de ese cuadro o ese ramo. ¿Ya? Funciones DAX. Entonces, para tener claro, ¿no es cierto?, lo que son las funciones DAX, la idea de trabajar con estas herramientas se basan en lo que es un esquema que ya viene hecho en Excel, en Power BI. Mire, ¿de qué se trata? Supongamos que todos conocemos y hemos visto nuestra tabla de automóviles, ¿no es cierto? La tabla de automóviles, en donde hicimos ahí un par de columnas calculadas, ¿ves? El IVA, etcétera. Sin embargo, la modalidad de trabajo que yo muestro después, por ejemplo, con una tablita, voy a ir a ese botón, ¿no es cierto? Usted sabe que es el botón para insertar una tabla. Aquí, yo le digo, a ver, muéstreme un informe en donde analice por cada país de donde yo he comprado este auto el total del costo. ¿Ya? Entonces, si yo me voy acá y digo, a ver, tengo todos esos países de donde he traído autos. ¿Ves? Yo he comprado autos a Alemania, Corea, he importado a todos esos lados. ¿Va? Usted sabe que Valparaíso, San Antonio, todos los días está lleno de containers que a la vez están llenos de autos. Usted sabe que todo Chile tiene autos. Entonces, entonces digo yo, pero quiero analizar el costo. Bueno, obviamente aquí en la data total no puedo hacer un informe que me diga, mire, el costo unitario o el monto bruto o precio de venta por país de origen es tal, ¿no? Porque acá a lo más podría yo hacer un ordenamiento, ¿no es cierto? Y con eso puedo ver, a ver, ¿cuántos autos o modelos de autos alemanes tengo? Y ahí está el costo unitario, pero no me sale la suma, po. ¿Se fija? Entonces, lo que yo quiero es un informe que en una tabla, ¿no es cierto?, a través de el campo origen y el campo costo unitario, haga yo un análisis respecto de este proceso. Bien, entonces digo yo, a ver, la totalidad de costos que trae el grupo de alemanes son 31 millones. Pero si yo lo quiero ordenar, le hago clic ahí arriba, ¿no es cierto? Y se ordenan y quedan de esa forma. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de ese cálculo? Una medida, una medida. Entonces, aquí nosotros empezaremos a conocer las medidas. A ver, por ahí tenemos a Carlos Romo, que está, vamos a ver si anulamos esto de la sala de espera, ¿no? Porque a veces yo estoy haciendo un monitor. Por ejemplo, miren chicos, cuando yo hago esto en su presentación, yo no tengo acceso a la pantalla donde alguien está esperando ser admitido. Yo uso otra computadora, pero esa otra computadora es otro alumno igual que ustedes. Entonces ustedes no pueden darle la admisión, tiene que ser el anfitrión. Entonces vamos a ver si le sacamos eso para que los que lleguen más atrasados o los que a veces se desconectan y se tienen que volver a conectar, les sea más fácil, no pierdan tanto, ¿ya? Bueno. ¿Qué es lo que hay detrás de este componente? Hay una medida. ¿Y cómo yo sé que es una medida? Porque lo primero que observo es que hay un texto que nosotros en la clase anterior aprendimos a sacarlo, que era la palabra suma de. ¿Se acuerdan cómo lo sacamos, no es cierto? Entonces, pero además, si yo hago clic derecho aquí
clic derecho sobre el compilador, ahí, la ventana del compilador o del mini compilador. Recuerde que el panel de compilador está ahí arriba, que permite muchas más cosas que las que están acá. Esto de acá, si recuerdan bien, y ustedes por casualidad se metieran a otro computador donde hay Power BI y esto no aparece, es porque ustedes tuvieron que activar una opción general que decía interacción, ¿se acuerda? En el objeto. Ahí aparece, entre otras cosas, el mini compilador, la pantalla arriba y los paneles por la derecha. Entonces, cuando yo hago clic derecho encima de este mini compilador, ahí, cuando veo esa lista de otras operaciones matemáticas o estadísticas o trigonométricas, esas son funciones DAX, pero tienen una especificación de todo el conjunto de funciones DAX. A estas se le llaman funciones DAX implícitas. Recuérdelo muy bien. Implícitas. ¿Ya? Implícita. ¿Por qué razón? Porque ya están listas ahí. Es como cuando usted en Excel se mete a ese botoncito que tiene la sumatoria y aquí ahí al lado hay un botoncito así. ¿Se han fijado? Bueno, cuando yo hago clic en ese botón, se despliega una lista que son estas mismas, pues mire, promedio, mínimo, máximo, recuento, deviación estándar. ¿Se han fijado, no? ¿Lo ha visto usted, Gustavo Venegas? Usted trabaja en Excel, ¿verdad? O don Juan Carlos Troncoso, ¿se ha fijado usted en ese detalle de Excel? Sí, profe, se ocupó ¿Se ha fijado que salen 5 funciones? Suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Bueno, en Excel se llaman funciones básicas. También en Excel se le denomina autofunciones. Autofunciones. ¿Por qué auto? Porque tienen un botón nomás. Tienen un botón para activarlo. Pero igual yo en una celda de Excel, yo puedo empezar a hacer esto, mire, estoy haciendo igual y empiezo a escribir las letras promedio, así. En la misma función, solo que ahí yo la estoy escribiendo explícitamente, explícitamente. En cambio acá en el sistema, las puedo tener en forma implícita y también explícita, en forma explícita. Y eso nos lo va a dar a entender aquí la siguiente PPT que tenemos por aquí. A ver. Estaba antes. Antes. No, ya lo voy a encontrar ya, pero por ahí está. Pero, sin embargo, cuando yo deseo hacer el cambio de esa operación por alguna otra operación, tengo que venir a buscar la función DAX correspondiente al nuevo proceso. Entonces, nosotros hicimos por ahí en las primeras clases una tablita así grande, miren, grande, en donde pusimos la sumatoria de los costos, el promedio de los costos, el costo más grande, el máximo, el costo más chico, etcétera. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, eso es porque fuimos cambiando esta operación, po. Ahí, ¿ves? Pero para lograr una tabla grande con todos los valores a analizar, tuvimos que hacer algo especial, po, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted, Mariana Rosales? ¿Qué, profe? Aquí ¿Se estoy. acuerda? ¿Se acuerda cómo era? O sea, le entendí que estaba hablando de los cambios que hicimos del mínimo máximo, pero no me acuerdo qué más dijo, profe. ¿Qué más dije? No, no dije mucho Mm, más.
No, yo dije, si se acuerda cómo hicimos esta tabla. Esta. ¿Se acuerda Sí, sí, me acuerdo. cuál era el mecanismo? A ver, que para lograr Tomábamos los costos, íbamos agregando el mismo campo y ahí le íbamos cambiando, en vez de suma, le colocábamos promedio, después el mínimo, después el máximo. Así. Excelente, muy buena memoria. Eso era. Íbamos agregando el mismo campo y a cada nueva repetición del campo, a este le cambiamos por esa opción de ahí, ¿ves? Promedio. Después agregamos otra vez el campo y le poníamos ese máximo. Entonces, cada vez lo que íbamos haciendo era ocupar una función DAX que generaba ese cambio en ese objeto visual. ¿Ya? Incluso nosotros, si quisiéramos crear una columna calculada, acá de las que ya aprendimos, también podemos usar funciones DAX, ¿ya? Pero las funciones DAX se ocupan con más preferencia y obligatoriedad en los objetos visuales. Entonces, lo primero que vamos a entender de las funciones DAX, es que yo puedo crearme una función DAX para repetir este mismo proceso. Entonces, ¿cómo creo una función DAX? O sea, una expresión, una medida. ¿Cómo genero una medida explícita? Recuerde que las que le mostré aquí con el clic derecho eran todas implícitas porque vienen dentro, ya vienen creadas. Pero con esta forma de escribir trabajos, expresiones de análisis de datos, yo puedo generar mis propios cálculos. Entonces, como hoy día vamos a aprender a crear estos nuevos cálculos que se llaman medidas, tengo que tener claro las que él trae y yo las voy a emular con varias ventajas. Por ejemplo, si yo quiero ahora crearme una medida que me haga exactamente esto, que me sume los costos unitarios. Entonces, para eso tengo que llevar a cabo la misma estructura que hicimos para las columnas calculadas. ¿Se acuerda? Aquí al medio, ¿qué es lo que iba? El signo igual. ¿Qué es lo que iba acá a la izquierda? El nombre. Y a la derecha, sí o sí, tiene que empezar este proceso con una función DAX. Entonces ahí, primera gran diferencia entre lo que aprendimos en las clases anteriores, las dos, de las columnas calculadas a hoy día, las medidas, es que estas tienen que empezar sí o sí con una función DAX. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Mire. Lo que quiero ahora es realizar una emulación de eso, pero creándola yo, no accediendo a la implícita, a la medida implícita que él me proporciona. Entonces, lo primero que voy a hacer claramente es pinchar ese botón. Y como nosotros también aprendimos que por aquí encima de las tablas, si hacíamos clic derecho, ¿qué es lo que aparecía? Mire, la opción para crear las columnas nuevas. Pero vea que aparece también, pues mire ahí, nueva medida. O sea, también tenemos varios caminos, ¿ves? Ya. Ahora, voy a principiar, como dijo mi primo el campo, con el botón de arriba, ¿ya? Nueva medida. Y vea que la medida o el escenario para la nueva medida ya no va a ser necesario estar en la vista de tabla por una razón muy importante, pero requete contra muy importante. Los cálculos, y esto quiero que lo anote por ahí muy, muy, muy bien, los cálculos con medidas no, ojo, no aparecen en la vista de tabla. No aparecen en la vista de tabla.
otra gran característica y curiosidad, ¿ya? No aparecen. Y va a notar usted que ya ahí, igual que las columnas calculadas, está el icono nuevo, el nombre genérico que él ha inventado, ¿ve? Y lo único que nos falta es en la expresión. Y por otro lado, también abre su propia ficha. ¿Se acuerda que cuando hacíamos una columna calculada, qué es lo que decía ahí? Herramientas de columnas. Acuérdese, herramientas de columna. Bueno, ahora dice herramientas de medidas o de medición. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear la medida, lo primero que haremos es crear el nombre. Y vamos a inventar un nombre bien particular nuestro. Le voy a poner así, mire. Mi propia suma de costos. Y si seguimos con ese protocolo que yo sugerí respecto de la identificación del icono versus la representación en un visual de un elemento columna, ahora igual las medidas, voy a agregarle 2 letras M, así. ¿Ve? Ahí. Entonces, luego, como es obligatorio usar una función DAX, vea que si yo ahora empiezo, por ejemplo, si no me acuerdo de esto, y digo, voy a sumar los costos, entonces empiezo a escribir costos. ¿Se acuerda con las columnas calculadas? ¿Qué es lo que hacía el sistema? Me mostraba en la lista esa que está apareciendo ahí, me mostraba tabla automóviles y entre corchetes costo unitario. ¿Se acuerda? Pero ahora vea que no, po. Ahora no produce eso. Y él me está forzando a que yo use como primer elemento una función DAX. Entonces, como la función DAX que yo quiero emular está ahí, suma, tengo que invocar esa función para empezar recién a construir la medida. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, en vez de eso, tengo que borrar eso, ¿ve? Y empezar a escribir SU, y mire, y ahí aparecieron todas las funciones que empiezan con sum, y ahí está la nuestra, ¿ves? Y hay varias, sum con otro contenido, sum con otro contenido más extenso, uno con una X, etcétera, etcétera. Entonces, escribo el nombre, le doy clic o lo pulso tabulador, y ahora él me permite mostrarme de qué columna quiero hacer una sumatoria. Por supuesto, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar el costo unitario de la tabla automóviles, pero vea que aquí él me empieza a mostrar primero toda la tabla base países y sus campos, mire, todos los campos, ¿eh? Y así alfabéticamente empieza hacia abajo. Entonces, aquí viene una sugerencia o una técnica, porque de caso contrario yo tendré que recorrer toda la lista hacia abajo para empezar a buscar de qué tabla y de qué campo quiero crear esta medida. Entonces, yo lo que voy a hacer es igual que en las columnas calculadas, voy a ahora empezar a escribir el costo. Entonces empiezo CO y ahí empiezan a aparecer, ¿ves? CO. Pero como es y tengo la palabra costo, el campo costo en varias tablas, entonces esto se torna un poco más extenso. Hasta que por aquí mire, ahí aparece, ¿ve? Automóviles. De la tabla automóviles, yo quiero sacar ese campo. Entonces, aquí ya hay que tener un poquito más de ojo y precaución cuando vaya yo a construir una medida. Bueno, con Profe, la tecla, dígame. ¿puede dejar entrar a Juan Pablo, por favor? No, me voy a omitir. ¿Qué le pasó a Juan Pablo? Oiga, Se cayó, se cayó. sí se cayó. Pucha la payasa. Me acordé del chiste de Álvaro Sala, del alcalde ese que con el curita están ahí unidos, parece que. Bueno, pero después vamos a hablar del chiste. Entonces, sigo escribiendo costo, para que él me empiece a mostrar
todas las tablas que tienen ese, ese campo, ya hasta que la encuentre. Ve ahí abajo está automóviles, costo unitario. Pero, ¿qué ocurre si hubiesen muchas tablas? Es que en un minuto usted va a llegar a tener muchas tablas y un mismo campo se repite y se puede repetir por diversas razones completamente lógicas. Entonces usted lo que hace es que el IntelliSense, que es el que está trabajando ahí, usted lo va a forzar para que haga el trabajo a la inversa. Le empieza a escribir el nombre de la tabla donde usted sabe que va a ir a buscar ese campo. O sea, lo vamos a engañar, lo vamos a hacer a la inversa, o sea, un engaño entre comillas, ¿no? Mire, voy a ahorrar costo y voy a empezar a escribir auto. Y mire lo que hizo. Me muestra una lista sola y exclusivamente de los campos de la tabla automóviles. ¿Se fija? Entonces encuentro una modalidad más rápida, más eficiente, a diferencia de las columnas calculadas, que también podría haber hecho eso mismo, ¿ah? Pero le vamos agregando ahora cada vez más trucos, por así decirlo, más herramientas para que usted lo haga. Listo. Entonces, busco costo unitario de automóviles, ve, ahí está. Y con eso veo además, recuerde que siempre el uso del Power tiene, si no es ahí arriba, acá abajo, ayudas. Claro que son ayudas como se dice por ahí salvavidas de plomo, ¿ah? Porque no son muy explícitas, porque están en inglés. Están en inglés, a menos que usted sea experto en inglés. Dice, la función suma solo, únicamente acepta una columna o la referencia a una columna como un argumento nomás. Y más encima tiene que ser una columna. Entonces, aquí ya se nos empieza a nutrir o aumentar el cúmulo de elementos para trabajar con medidas. Ya empiezan a tener muchas más restricciones, no son tan amplias como las columnas calculadas. Por lo tanto, las medidas, obviamente, vamos a ir despacito. Es decir, yo no le puedo poner otra columna acá, porque la función no va a saber qué hacer con una segunda columna, salvo que yo cierre la parte que voy creando, ¿no es cierto? Voy creando y agregue, ya sea dividiendo, multiplicando, restando, otra función DAX que agarre otra columna. Pero también vamos a encontrarnos con que hay funciones DAX que pueden tomar 1, 2, 3, 4, 5, 20 columnas para distintos propósitos. Entonces, lo único que nos queda aquí es cerrar el paréntesis. ¿Ve ahí? Cerrar el paréntesis y le damos Enter y listo. Desapareció el mensaje y se generó acá a la derecha. Ahí, mire, ahí está. Mi propia suma. Ahora, naturalmente que este nombre tan extenso, ¿no es cierto? Ahí, obviamente me puede producir, como usted sabe, en los visuales, problemas de tamaño. Ya, pero ahora veamos si este trabajo que hicimos, es idéntico al que hemos elaborado con una medida implícita, la que el mismo Power me proporcionó. Le hago clic, ¿no es cierto? La voy a agrandar bastante y voy a darle clic ahí. Y vean que ahí apareció el icono también, pues ven, se fijan, mire, la calculadora. Ya, entonces le hago clic y mire, para que se vea de mejor forma, le hago clic a la medida y me aparecen las pestañitas que trabajan con los elementos especializados y nuevamente me sale herramientas de medición, no de columna, pero me entrega los mismos elementos. ¿Ve? Mire. Entonces yo voy a acceder a darle formato monetario, ahí, con, ¿cómo se llama? Sin decimales. Y revisemos, pues a ver, revisemos. Primero a nivel de totales, a ver, veamos. 262.965.640.000. Perfecto. Mire, hice el mismo trabajo del cual yo me apoyé
en una medida implícita. Y ahora esta es hecha por mí, explícita. Por lo tanto, si yo quiero comprobar aquello que recién dije, de que las medidas no se ven en la vista tabla, entonces vamos a revisarlo. Mire, cambiémonos a la vista tabla acá, activando la tabla de los automóviles. La tabla de los automóviles, vean que ahí está la medida, ¿ves? Ahí está la medida. Entonces, activo la tabla de automóviles y no aparece por ningún lado, porque mire, ¿se fija? No está en ningún lado. Es decir, las medidas trabajan de una manera muy especial y lo más importante de este trabajo es que las medidas, chicos, las medidas no usan recursos del PC como lo hacen, las columnas calculadas. ¿A qué me refiero con eso? Mire. Primero, si yo me voy aquí a la vista de tabla y yo calculé el IVA y el bruto, tuve que generar todos esos datos. Bueno, estos son apenas 28 autos, pero ¿qué tal si usted tiene una tabla de 500.000 registros? ¿Cuántos megabytes le va a agregar al archivo PBIX? Aquí viene una de las principales ventajas. ¿Cuánta más información le agrega a su archivo con todos estos cálculos nuevos? Muchos megas o kilos. Sin embargo, la medida que tengo ahí, como no produce datos nuevos y solo, ojo, solo aparece cuando usted la arrastra a un objeto visual para acá, cuando la pone ahí. Entonces, esto dice que la CPU, la memoria RAM y el medio de almacenamiento, los SSD, son, pero, o se sienten maravillados con las medidas, pues. Porque, por ejemplo, en volumen, mire, si yo reviso esta medida, cuento los caracteres del nombre, si yo le hago clic, me va a aparecer aquí arriba todo lo que escribimos, que van a ser otros, ¿cuántos? 20, 25 caracteres, recuerden que cada carácter es un byte. ¿Cuánto almacenamiento van a producir en el disco, en la unidad de almacenamiento, y cuánto van a almacenar en la memoria RAM? La nada misma, nada. Y en cuanto al CPU, es la velocidad con la que la medida trabaja. Cuando yo tengo una interacción entre el origen de los datos, por acá está el origen de los datos, un archivo Excel, por ejemplo, ya, un archivo Excel. ¿Qué es lo que hace Power BI? Se lo encarga a Power Query, que nosotros todavía no hemos visto esa parte, pero usted ya la aprendió en la plataforma. Y de ahí le entrega los datos al Power BI. Pero si el Power BI tiene una cosa tan chiquitita, pero eficiente, en donde apenas ocupa CPU, pero mínimo trabajo, ocupa muy pocos caracteres. En cambio, todos los cálculos que están aquí, del hecho, están en el origen de los datos. Entonces, el Power BI es mucho más eficiente trabajando con medidas en vez de columnas calculadas. Entonces, los grandes expertos dicen, siempre prefiera, cuando ya domine las medidas, siempre prefiera crear una medida en vez de un cálculo. Entonces, en vez de una columna calculada. Entonces, yo viendo que esta columna me ocupó mucho espacio, entonces mejor me quedo con la medida y voy a seguir haciendo el mismo trabajo. Observe, mire, me voy aquí. Como el cálculo es la suma de esta columna, ¿no es cierto? En la suma de esta columna, claramente yo podría tener acá una nueva columna calculada que me haga lo mismo que hago esto. Aquí, ¿no es cierto? Genero una nueva columna y le coloco, por ejemplo, réplica del costo unitario.
del costo unitario. Para no borrar la columna como tal. Entonces, esta va a ser una columna calculada. Y voy a hacer solamente esto, mire. Costo unitario de los países, pum. Ahí la repliqué, ¿ves? Ahí tengo duplicada la columna. Ya, entonces, cuando esté en el informe, voy a traer mi réplica de columna del costo unitario, ¿verdad? Y la voy a llevar acá. Ahí, ¿ves? La arrastro. Ahí está. Y por supuesto me da lo mismo, ¿no es cierto? Me da el mismo resultado. Como la medida me está dando el mismo trabajo de esta, entonces esta yo la puedo eliminar y el proceso va a seguir igual. Me voy acá, le doy clic derecho encima y me voy a la opción que dice eliminar. Ahí ve, eliminar. Confirmo, confirmo y se redujo. Se fija que ya no tengo una columna nueva y que me esté ocupando espacio. Sin embargo, cuando llego acá, él me da un error, me dice, ¿por qué borró un elemento que yo tenía aquí? Entonces, pulso este botón corregir y me vuelve a aparecer porque él había extrañado que aquí hubiera una columna nueva. Incluso si yo quiero que este informe que estoy creando aquí, que es muy simple, junto a otros que están más acá, veo que cuando analice datos, cuando actualice información, no necesito que él me ponga su propia medida implícita y la puedo sacar. ¿Cómo significa esto? No, no voy a borrar el campo, simplemente voy a anular el campo en cuestión, porque el campo hace que Power BI vaya a query, el query vaya al origen, lea de nuevo toda la columna donde está el costo unitario y la vuelva a traer para acá. Entonces, ¿para qué voy a hacer ese proceso siendo que la puedo eliminar y me quedo con mi medida de cálculo que es igual, pero ya no estoy ocupando el espacio, no estoy ocupando toda esa columna enorme que tenía el costo unitario? Ahora, ¿dónde hay una diferencia? Y creo que se la mencioné cuando hicimos ese proceso que nos explicó Isidora. No, Mariana fue, que nos explicó Mariana, de ir agregando varios elementos. Fue cuando usábamos el promedio. ¿Se acuerda que al promedio no le pudimos sacar los decimales? ¿Se acuerda? Bueno, ahora sí, pues, voy a ir de nuevo a crearme una nueva medida, a la cual le voy a poner mi propio promedio. Ahí, mi propio promedio. La función DAX para crear promedios se llama averaje, así. Averaje. O sea, en realidad hasta ahí no va. Aver, de aquí viene la palabra edad, age. Average. Entonces, voy a escribir ahí. Recuerden que las medidas tienen que empezar todas con una función DAX. O, como vamos a ver más adelante, con una función DAX que yo ya haya creado. Una nueva columna que haya creado con una función DAX, también la puedo iniciar. Entonces, escribo ahí, average. Mire, y hay varios tipos, ¿eh? Voy a coger la primera y le voy a indicar que necesito el promedio de los costos de mi tabla. Bueno, entonces voy a recurrir al método más corto, auto, ¿eh? Costo unitario. Ahí. Entonces, cierro la medida, ¿ve? La voy a arrastrar hasta mi visual. Y fíjense que ahí tiene, ¿cuántos decimales tiene? 2. Bueno, yo quiero que se formatee como plata, ahí, como queda con todos los decimales, se fijan que queda con todos los decimales, queda con todos los decimales porque ahí arriba el controlador de decimales dice automático. Entonces yo le voy a dar a mi propia voluntad 0 decimal. ¿Ve? Ahí. Si yo hiciera el ejercicio a la antigua, o sea, voy a llevarme el campo costo unitario para acá y le voy a intentar sacar los decimales, ¿se acuerdan que no se podía? Mire, voy a volver ahí. Luego, ¿cómo hago el cambio para que este nuevo campo
quede con la función de promedio, clic con el botón derecho. Acuérdense, clic con el botón derecho. Ahí. Y le cambio a la función DAX implícita promedio. Veo que se salieron varios, pero estamos nuevamente incorporando. Ya. Entonces, tengo el costo unitario metido en este campo y con 2 decimales, ¿ves? Ya. Entonces, le hago clic. Ahí. Voy arriba de nuevo, voy arriba, y como ya tiene el signo peso puesto, pero ahora dice 0 decimal. Mentira, porque igual sigue con 2 decimales, pues, ¿ves? Entonces, ¿se acuerdan que a lo más yo lo podía bajar a 1? Mire, a 1. Y esto solo está ocurriendo en este campo, no afecta a ninguno de los demás. ¿Por qué no afecta a los demás? Porque los demás son independientes, son medidas. ¿Se deja? Las medidas las voy a tratar yo a mi propio antojo. Entonces, claramente podemos observar y ratificar lo que yo les dije en algún momento antes, que si yo creo mi propio promedio ocupando una función DAX que se llama average, es distinto de poner la columna en el visual. Y obviamente la columna me lleva a ocupar mucho espacio grande. Se genera una gran cantidad de acumulación. Ahora, vuelvo a repetir, como nosotros tenemos 28 autos, el uso de la CPU y de la memoria RAM es pero muy poquísimo. Yo no sé si todos ustedes saben ocupar, pero déjeme salir de aquí. Ya. Al hacer clic derecho encima de la barra de tarea y nos venimos acá donde tenemos este aparato que se llama el administrador de tareas. Aquí tiene usted una estadística de lo que está pasando en su computadora. ¿Cuánto porcentaje de CPU está ocupando? ¿Cuánta memoria RAM está ocupando con todos los programas abiertos? ¿Cuánto es el porcentaje de acceso, de uso de alguna unidad de almacenamiento, si es que tuviera varias? Y si tiene transporte de información por red. ¿Ya? Aquí yo veo así mire, cuán atorado está mi computador. Si esto supera los 80% de porcentaje, ya es que tiene muy poca memoria. O la velocidad de proceso de esa memoria es muy chiquitita. Y lo mismo con el CPU. Si el CPU está como al 90-80%, significa que es un procesador muy pequeñito de una generación muy antigua y que obviamente tiene problemas. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a ir entonces a nuestro break habitual. Recuerde que la nueva materia se llama medidas, ¿ya? Así que atentos, atentos al lupo, como decía Algaín. Por ahí tengo un programita que hace esto, mire. ¿Ve? 10 minutitos. Volvemos en 10.
Ya, muchachos. Entonces volvemos. Ya, vamos a hacer más cortito el break, chicos, porque les voy a sacar un poquito de tiempo, ¿no? Me voy a convertir en robador de tiempo. Vamos a terminar 5 minutitos antes, así que para que vamos aquí increciendo. Además, nos sirve para entrar en calor, ¿no es cierto? A ver, hagamos un pequeño experimento por chat, por el chat. Me gustaría que por el chat me colocaran un uno, por favor, un uno, si se entendió más o menos, esto de las medidas. ¿Ya? Colóqueme el uno. Si no la entendió, póngame un cero, o si la entendió más o menos, póngale 0,5. ¿Ya? Por favor, a ver, hagamos una encuesta rápida por el chat. Entonces, un número uno, si se entendió la medida, un número dos, va, un 0,5 si no se entendió, y un cero si no captó nada de la medida. A ver, vamos viendo. 1, 1, 1, perfecto, ok. Ya, más ganó, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿dónde está o va a estar la mayor utilidad de las medidas? En el ahorro del espacio, en el ahorro del rendimiento, porque de partida las medidas van a estar metidas dentro de una tabla. Pero veamos una cosa especial, mire, no sé si se percataron. Las dos medidas, mi propia suma y mi propio promedio, me quedaron metidas aquí en la tabla inventario. ¿Se fijaron ese detalle o no? Entonces, entonces el profe a lo mejor no se dio cuenta. Revisemos la tabla inventario, po. Vamos a ir a ver la vista de tabla, vamos a activar la vista de la tabla inventario, en donde ahí yo metí las sin darme cuenta, ojo, mire, y tampoco, se fija que no están, mire, no hay columnas nuevas, ¿ve? No hay información nueva. Entonces, aquí pasa lo siguiente. En primer lugar, debemos indicar que las medidas no, como yo creo, no le pertenecen a ninguna tabla. Mire qué curioso. Las medidas no le pertenecen a ninguna tabla. Entonces no importa en qué tabla queden metidas, po. Pero por ende se nos puede empezar a despelotar, a desorganizar nuestro grupo de tablas. Claro, porque si yo aquí empiezo a contraerlas todas, mire, ahí están, todas contraídas, ¿ves? Ahí todas ordenaditas. Pero resulta que hay medidas que están metidas dentro de lugares que no corresponden. Entonces, esto me lleva a que yo tengo que moverlas, ya sea a la tabla donde deberían estar o creamos una tabla, así entre comillas, ficticia, para guardar todas las medidas, todas las medidas. Entonces, ¿cómo hago eso? Mire, primero voy a activar la medida. Esta, por ejemplo, mi promedio propio. Le doy clic. Ya, ¿qué es lo que vimos y dijimos ya que se activaban? Herramientas de medición, donde están los botones para el formato, donde veo cómo fue hecha mi medida. ¿Ve? Ahí está con la función DAX Average. Pero aquí está lo especial, mire. Es el nombre de la medida y la tabla donde está guardada ahora. Entonces digo yo, no, pues esta medida debería estar en la tabla de los automóviles, ¿no es cierto? Entonces hacemos eso, pues. Buscamos la tabla de los automóviles, le damos clic y listo. Y vea que ahora la medida se encuentra dentro de la tabla donde debe estar. Entonces hagamos lo mismo con la otra, mire. Vamos a la otra medida.
abajo. De nuevo lo mismo, ¿ves? Herramienta de medición, el nombre de la tabla, dónde está actualmente y dónde debería estar. Así. Y listo. Ahora organicé mis medidas. Después, más adelante, cuando ya tengamos muchas, y también además, cuando creemos medidas que digan relación con esta tabla, con el tráfico telefónico, con las ventas nacionales, cuando hagamos ejercicio, vamos a crear una tablita nueva para solo las medidas. Y si a mí se me empiezan a llenar de muchas medidas, puedo crearme distintas tablas ficticias que aludan a ello. Entonces puedo crearme una tabla que diga medidas de autos. Ya, entonces ahí voy a poner todas las medidas que invente yo para los autos. Si después digo, las ventas nacionales, también creé muchas medidas, voy a crearme una tabla que le voy a poner pero le voy a poner ventas nacionales. ¿Se fijan? Ya. Para proseguir con el tema y ver claramente todas las otras funciones DAX, ¿no es cierto?, que se producen, voy a crear, a este le voy a colocar como nombre de página mm, no, me voy a poner implícitas versus explícitas. Ya. Pero voy a crear una página nueva en donde solo explícita, o sea, las que yo creo, las que yo voy a generar. Entonces, voy al botoncito arriba, nueva medida, y quiero crear una medida ahora que, por ejemplo, me entregue el recuento. ¿Se acuerdan de la cantidad de elementos que hay? Entonces vamos a decir, cantidad de autos, medida. ¿Qué función DAX me va a permitir a mí, contar todos los autos que hay? Ojo, no la suma de las unidades de cada modelo, no, sino que las filas, todas las filas. Esa función tiene un nombre igual que en Excel, pero aquí está en inglés, que dice así, count. En inglés, ¿cuál es? Contar, contar. La única diferencia que aquí es todo en inglés. Entonces él me dice rows es filas, hasta la W fila nomás. Entonces, esa es la medida que yo voy a tener que usar ahora. ¿Esto qué significa, chicos? Significa que de a poquitito vamos a ir aprendiendo cuáles son los nombres internos de las medidas que vienen implícitas para nosotros repetirlas y hacerlas que después yo quiera. Entonces, naturalmente que más de uno va a decir, profe, y con tanta medida, con tanta función DAX, ¿cómo vamos a saber cómo se llaman, qué es lo que hace? Muy simple. Usted se va a meter a una ventanita de la explorador que a usted le gusta usar, agrega una medida, una pestaña que diga, una pestaña, y aquí en el buscador usted va a poner así, referencias, funciones DAX y le agrega Power BI. Así. Y mire, él empieza a darle primero hace aparición ahí el Copilot, la inteligencia artificial. Dice, se encuentra con más de 250 funciones organizadas en categorías, las que yo le mostré, ¿lo ve? Luego se viene acá, donde está el título que yo hice mención, pues, referencia, ¿ve? Entonces, nos metemos ahí, ¿ve? Y aquí está el elemento. Yo le voy obviamente, a compartir ese enlace para que usted no tenga que repetir toda la historia. Ve, ahí está. Captúrelo del chat, chico, y guárdelo en un archivo. Porque acá, si usted observa, están todas las funciones por categoría. Ve, todos esos cuadraditos que yo les compartí, que yo les mostré, están aquí. Entonces, si por ejemplo, yo digo, a ver, funciones estadísticas. Mire, aquí están las funciones
estadísticas. Las funciones matemáticas. Las funciones matemáticas. ¿Dónde están? Arriba, aquí. Las de agregación son las que recién estábamos viendo nosotros, mire. Ojo, póngale ojo a esto. Las de agregación son esas. Por ejemplo, ahí está la promedio, count rows. De esta, de funciones de agregación, es la que nosotros vamos a trabajar más en nuestro curso ahora. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a escribir count y ya me sale al tiro rows. Mira, ahí está, count rows. Le doy clic y él me dice en su ayudantía arriba, me dice que necesita una tabla para saber y contar todas las filas que hay en esa tabla. Y obviamente aquí me pone puras tablas para abajo, puras tablas. Entonces yo voy a acceder a ¿cuál? A mi tabla automóviles. ¿Ve? Ahí está. La tomo de ahí. Le doy enter. No es necesario cerrar paréntesis. Ya él lo cierra solito. ¿Ve? Y me aparece acá la medida. Ahora, ¿por qué me están apareciendo todas las medidas en la tabla inventario? Porque es la última tabla donde yo estuve trabajando. Mire, la voy a eliminar, ¿ya? Ojo, le hago clic derecho, eliminar del modelo, lo confirmo y le digo sí. Ya, ahora me voy a instalar aquí arriba, mire, en cualquier campo de la tabla automóviles. Entonces, hago clic derecho y le digo nueva medida y la vuelvo a repetir. Por ejemplo, cantidad. Ahora, obviamente, se acuerda usted que hay que ir como abreviando. Cant autos. Entonces, medida, signo igual, llamamos a count, rows, ahí está. También vea que hay una que dice, mire, count blank, que le puede contar aquellas tablas que tengan filas en blanco. Observe lo especial que tiene. ¿Ve? Entonces, le damos ahí, le damos a la base de los automóviles que está autos, países, autos. Aquí está abajo. Automóviles. La subimos, cerramos el paréntesis, le damos enter. Y se fijan que ahora quedó aquí. Ahí, mire. ¿Ve? O sea, en la última tabla donde usted trabajó, no importa el escenario donde usted haya metido en otra vista, en otra ficha, etcétera, él como que se acuerda de eso. Y entonces ahora nos quedó justa, ¿ve? Entonces ahora, si generamos una tablita, y colocamos, por ejemplo, a ver, por colores, voy a decir por color de auto. ¿Cuánta cantidad de auto hay por color? Ahí está, pues mire. ¿Se fijan? Mire. 3, 9 azules, 7 blancos, 7 rojos, 2 verdes. Entonces, ya no tengo que hacer el hecho de tomar algún campo nativo. Recuerde que cualquier campo que usted tenga de su tabla lo arrastra a un visual y después aquí le da clic derecho y le cambia por la palabra, la función DAX que dice recuento. ¿Se acuerda? Así lo hacíamos antes. Así lo hacíamos con los procesos iniciales cuando hicimos esa tabla genérica. Acá no, pues ya listo, tenemos construida la tabla. ¿Ve? Entonces ahora voy a poner un cuadrito de texto y usted va a hacer un ejercicio en donde va a colocar, vamos a poner aquí, vamos a decir, crear las medidas para el valor máximo. ¿Cuál será la función DAX que me da el máximo? Adivinen, pues. MAX. Y el mínimo, el mínimo, el mínimo. ¿Cuál será, chicos? Comillas, min. Listo. A ver, como decía mi abuela, lárguese con el proceso nomás. Como este editor es tan re malo. Ahí. Ya. Y las incorpora en la tabla.
el lienzo. Claro, muchas veces las personas se confunden cuando se habla de tabla, de la tabla propiamente tal de datos. Y no, pues estamos hablando del objeto visual tabla. ¿Ya? Ahí entonces, ahí. Y vamos a hacer para allá la pregunta. Ya, chicos, a ver, como siempre, el que va terminando me pone un 1 en el chat. Ya, en el chat. Ya, ¿cómo quedó Isidora? ¿Hizo el máximo? En eso estoy, profe. Ya. Ah, se me olvidó decirle que era del costo, ¿ah? Por favor, del costo. El campo a trabajar es el costo. Por eso hablábamos del máximo y del mínimo. ¿Ya? El máximo, el auto más caro y el auto más barato. ¿Ya? El auto más caro. Ya, ahí estaría la segunda, ¿ves? Si usted está trabajando en la primera, ahí yo le pongo una ayuda para la segunda. Como decía la web, se va a la segunda. El auto más barato lo procesamos con la función min. Min. ¿De quién? Del costo unitario. Entonces, el más barato. Por ejemplo, los amarillos, a ver, 3,5 millones. ¿Será verdad? Mire, vamos a la vista de tabla, ordenemos por color, amarillo. ¿Cuántos amarillos tengo? Tres, tres. El costo unitario más chiquitito de los amarillos, mire. Justo hay dos que valen lo mismo, 3,586,000. Entonces, después podemos averiguar cuál es ese auto más amarillo, ese auto que es de los tres. Podemos tener una diversidad de los tres, trabajando con segmentadores o teniendo una matriz, etcétera. Perfecto, Mariana, muy bien. Gonzalo, ¿ve? Ahí tenemos entonces la operación. La operación. Bien, Pamela, perfecto. Ya para ir comparando entonces con los demás, vamos a mostrar, pongámosle auto así, carón. No es que tenga la cara grande, ¿no? Sino que es el más caro. Como dice alguien por ahí, el más pulento. Max, el max de la tabla autos, el costo unitario. Cerramos y lo llevamos. Mire, y de nuevo volvió a quedar en el inventario. Venme por usted. Ahí está. Y también lo transformamos en pesos. Entonces, sí, recuerden siempre que si quieren una lista que aparezca ordenada, por ejemplo, aquí yo quiero ver al tiro. Imagínense que tenemos 500.000 datos y yo quiero
y yo quiero saber de un solo golpe de vista, de un solo ojo, en la parte de arriba, el más caro de todos los caros. ¿Qué es lo que hago? Ordeno, ordenar. ¿Cómo se ordena, amiga Nina, una columna en una tabla? Profesor, disculpe, no le escuché. ¿Me podría repetir la pregunta? Escuché algo de Claro. la columna. Sí, ¿cómo hago para ordenar aquí, en este visual, para que Ajá. me aparezca el valor más grande arriba, aquí al tope? Al tope. Tendría que hacer clic en los tres puntitos de arriba a la derecha. Negativo, negativo. Oh, Se hace, se hace clic, amigos y amigas, en esta parte, en la cabecera de la columna que usted quiere que ordenar. Entonces voy encima donde dice autocarón, le hago clic y mire lo que hace el sistema en primera instancia. Mire, pone ese simbolito, no lo olviden. Acuérdense, anótenlo por ahí. Clic en la cabecera de una columna, de una tabla, de una matriz, de un gráfico circular, ordena. El primer clic lo hace de mayor a menor. Eso por defecto, usted no lo elige. Pero si quiere a la inversa, supongamos que este es el auto 500.000 acá abajo, entonces tiene que darle otro segundo clic. ¿Ve? Y ahí, ¡pum!, pasa arriba. Fíjense que no es tan rápido ni instantáneo, se demora un tantito en hacer ese proceso. ¿Ya? Consulta, chicos. A ver, Pamela Fuentes. Dígame, profesor. Pamela, ¿qué opina de nuestras funciones DAX? Se hace como más fácil, como más rápido, pero hay que Claro, saber como la función y exacto, cómo expresarla, pero claro, sale más rápido que insertando una columna. claro. Pero lo especial de todo, que en cada clase, que bueno, no pueden ser muchas tampoco porque el curso no es tan largo, vamos a mostrar las más importantes. Por ejemplo, esta que vimos recién es muy importante. Y la próxima clase vamos a trabajar con una que es la correspondiente al sí en el Excel, pero acá se llama if, para que veamos de qué se tratan esa modalidad de funciones. ¿Ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Correcto. Esta es la clase número 10, 11 de las 16, así que todavía tenemos tiempo para aprender mucho más. Recuerden que después viene el trabajo, y eso lo vamos a hacer ya en un archivo nuevo, en un archivo nuevo, no como este que vamos agarrando todos los archivos anteriores, todos los orígenes anteriores, porque tenemos que encontrar con un tema que se llama relaciones entre tablas. Cuando ya hay 3, 4, 5 tablas que resumen todo esto, porque entre estas tablas que tenemos aquí, los autos no tienen nada que ver con los inventarios, ni con los países, ni con las ventas, nada. Es solo tablas individuales, ¿ya? Bien, chicos, entonces les voy a robar unos pequeños minutos, los recuperamos luego, no se preocupen. Y por el día de hoy, entonces, quedamos hasta aquí. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta adicional antes que nos retiremos. Ya. Entonces, un gustazo haberlos recibido hoy día y nos vemos la próxima. Chao, chao, que estén bien. Chao, Adiós. muchas Gracias, gracias, que estén profe. Chao. bien. Chau, chau. No, profe.